Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mercados en el que vamos a hacer un repaso, pues, sobre todo de la situación a nivel general, y para ello, pues, prácticamente vamos a hablar casi en exclusiva de la situación de los índices, tanto americanos como europeos, bueno, y de algún que otro subyacente también, y como consecuencia de ello, pues ver qué posibilidades estratégicas u operativas tenemos en el momento actual, ¿no? Además lo hacemos en un día curioso, ¿no? Porque después de la fuerte caída de ayer, parece que hoy secundada también, al menos en lo que llevamos de mañana, estamos grabando este vídeo a las 10:52 del día 18 de mayo, bueno, pues la verdad es que nos empiezan a surgir todas las dudas del mundo, sobre todo porque no estamos acostumbrados a caídas del calibre que tuvimos ayer, ¿no? Yo creo que esa caída no la veíamos pues prácticamente desde el verano del año pasado. De esta cuantía no habíamos tenido ninguna corrección y al fin y al cabo ni siquiera llegó a ser del 2%, ¿no? Pero estábamos quizá demasiado mal acostumbrados, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que si contemplamos el gráfico, y vamos a empezar por los índices americanos, si contemplamos el gráfico del S&P 500, hemos visto que desde marzo pues se está moviendo en un lateral entre 2320 y 2400, solamente en precios de cierre un día llegó a cerrar por encima de esos 2400, pero claro, la vela de ayer, bueno, esta segunda vela es un error del gráfico, como si no existiera, solamente es esta la válida, pero además dejándonos un tremendo hueco a la baja, ¿no? Lo cual probablemente nos empieza a dejar también claro que por si sí o por si no, y si estamos ante una corrección de mayor calado o no, probablemente eso nos lo vaya a decir el que sea capaz de aguantar estos 2325 o no. Yo creo que con niveles de cierre por debajo de esos 2325 sí cabe pensar en una corrección más profunda. Luego veremos o trataremos de hablar un poco, de ver el panorama de largo plazo para saber si esa corrección pudiera ser aún muy profunda o no. El caso del Dow Jones es muy similar. La zona ahora mismo de control la tendríamos en los entornos de 20.350 aproximadamente, pero con un dibujo muy similar y dejándonos el mismo hueco. Pero yo creo que más relevante es sobre todo el aspecto que nos ofrece el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite. Si nos vamos al Nasdaq 100, observen que además el precio de momento se ha chocado con lo que es el techo del canal alcista en el que viene metido el precio desde noviembre del año pasado. Pero además aquí lo problemático es que sí nos ha dejado una clara pauta de cambio de tendencia. Esto es una estrella vespertina, ¿lo ven? La unión de estas tres velas, esta, esa y esa, es una estrella vespertina y es una de las más claras pautas que implican cambio de tendencia. Y bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos puede llevar. La verdad es que cuando a posteriori, aunque ya ayer en un vídeo que hice para estrategias de inversión hablaba de ello, ayer y anteayer teníamos motivos para actuar con mayor prevención que en otros momentos dentro de lo que hoy por hoy sigue siendo una tendencia alcista, no lo olvidemos, y es el hecho de que tanto el VIX, el índice de volatilidad sobre el S&P 500, lo que llaman el índice del miedo, anteayer, si no recuerdo mal, estaba en niveles por debajo de 10, es decir, mínimos históricos. Es decir, la complacencia en el lado alcista era soberana, era tremenda, ¿no? Casi rayana, pues en eso, en un consenso que en muy poquitas ocasiones se ve. Claro, en el primer día de caída, ayer, pues la verdad es que el VIX subió si no recuerdo mal, un 26%. Se fue de 10,40 que creo que estaba, se fue hasta 15,50. Hoy concretamente está cayendo un 5,5, ¿no? Por ciento, pero vamos, no es de extrañar que ya conociéndolo como conociéndolo como el índice del miedo, pues haya tenido la repercusión
que realmente después ha tenido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no deja de ser un indicador. Para mí lo importante siempre está contenido dentro del gráfico, pero sí era una advertencia clara. Esa advertencia, unida a la señal que abundaba en el mismo sentido que nos estaba proporcionando el ratio put-call. Recuerden, el ratio put-call también se elabora sobre el SP500 y lo que nos mide es por dónde circula el sentimiento de opinión contraria. Anteayer estaba en 0,54. No, miento, ayer en 0,54 y anteayer, si no recuerdo mal, en 0,55. 0,55 marca la frontera entre lo que es admisible, es decir, por debajo de 0,55 habitualmente lo que sucede es exactamente lo contrario. Hay un consenso tan amplio en el lado alcista que por sentimiento de opinión contraria va a derivar exactamente en lo contrario, es decir, en caídas, y además caídas abruptas, no sé si continuadas o prolongadas, pero desde luego abruptas, y el movimiento de ayer nos lo vuelve a dejar claro, es decir, teníamos dos elementos de juicio, dos indicadores que nos estaban, digamos, ahí un poquito advirtiendo de que algo no estaba yendo del todo bien. Bueno, y efectivamente, pues así está sucediendo. Pero ahora lo importante es tratar de determinar, es decir, ¿merece la pena? ¿Hay que salirse a escape? Yo creo que no. Yo creo que merece la pena comprobar que efectivamente estamos ante una corrección más profunda de lo que significó simplemente la jornada de ayer, o si simplemente, pues eso, ha sido una corrección normalita, como hemos tenido muchísimas dentro de todo esta evolución alcista, que además comenzó en 2009, pero que digamos en su último tramo comenzó en enero de 2016, y por lo tanto podría ser también una corrección normalita. Para eso, y más allá de las cábalas que nos podamos hacer, que aún así me voy a permitir hacerlas ahora, a continuación, yo creo que lo que merece la pena es, como siempre, que sean los propios gráficos que nos digan a partir de qué niveles probablemente ya no merece la pena tener nada en el lado comprador. A ver, lo normal es que la jornada de ayer unida a la que se aventura hoy, pues lo normal es, digamos, no acometer compras, es decir, vamos a aparcar el ansia compradora y quedarnos un poquito a la expectativa de cuál sea la evolución y estar pendientes de determinados niveles. Para mí, el nivel clave, como casi siempre, lo presenta el SP500. Si el SP500 se fuera por debajo de este nivel, de 2320, probablemente sí creo que habría que o proteger todo lo que tengamos en cartera o simplemente en cancelarlo e incluso tratar de sumarnos, aunque sea con posiciones especulativas y quizá no para mucho tiempo, pero sí incluso sumarnos a posiciones cortas, porque lo probable es que fuera a buscar algún nivel de Fibonacci a lo que simplemente fue el último gran impulso que comenzó en noviembre de 2016. Con que eso fuera así, estaríamos hablando de búsqueda de niveles, primero 2280, siguiente, que además observen que es también un soporte horizontal, 2240 o 2205. Cualquiera de esos niveles perfectamente podría buscarlo, pero clave, que aguante o no estos 2325. Por debajo de ahí, yo desde luego cancelaría las posiciones, y hablo por supuesto de lo que yo haría, Dios me libre de sugerir a nadie que haga lo que estoy comentando. Yo simplemente ofrezco mi análisis, ¿no? En el caso de los índices europeos, en el caso del DAX, ese nivel de los 2000, ya no me acuerdo, de los 2320 para el SP500, en el caso del DAX son los 12.390, es decir, lo que en su momento fueron máximos históricos y que, bueno, ha estado más o menos un mes por encima de esos niveles, porque por debajo volvería a situarse por debajo de lo que era el techo del canal en el que estaba metido el precio, y porque empezaría a quebrar esa secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes, ¿no? Por no hablar de que aquí también tenemos este hueco tremendo que nos dejó al alza en 12.050, que nos vendría a confirmar aún más que efectivamente nos podemos encontrar
en un escenario correctivo. En el caso del IBEX, que era el que más limpio tenía el camino, puesto que hasta los 11.900 prácticamente no tenía ninguna resistencia importante, pero tampoco cabía pensar, y así lo he comentado en otras ocasiones, que ese movimiento primero lo fuera a protagonizar y segundo lo fuera a hacer del tirón, porque todavía no sabemos si estamos ante una corrección puntual o ante una corrección bastante más prolongada. En el caso del IBEX 35, zona importante los 10.640, pero creo que aún más lo son los 10.400, es decir, el origen, 10.370, el origen de este hueco alcista. Pero además es más que probable que prácticamente todos los índices importantes, al menos de los tres que hemos hablado hasta ahora, nos estén ofreciendo, si sucede, las señales al unísono, y por lo tanto podríamos ver perfectamente al SP500 perdiendo los 2.320, al DAX perdiendo los 12.390 y al IBEX perdiendo los 10.380 prácticamente al mismo tiempo, lo cual vendría a confirmar que efectivamente nos encontraríamos en un escenario de mayor corrección. Porque claro, aquí dice, bueno, pero si usted está diciendo que esto va a ser una corrección puntual para después seguir subiendo, pues a lo mejor merece la pena aguantar. Ya, pero ¿y si no es una corrección puntual? Porque cuando sobre todo nos estamos haciendo o montando determinados escenarios en base a Elliott, pues las cosas son tan subjetivas como cada cual tiene su propio recuento. E insisto, yo aquí ofrezco el mío, que no tiene ni por qué acomodarse a la realidad, ni por supuesto coincidir con muchos otros tan válidos como se puedan estar proporcionando en este momento, ¿no? Pero cuando empezamos a procurarnos esa complacencia y nos sentimos indulgentes con nosotros mismos y decimos, bueno, me voy a permitir, porque a lo mejor esto cae un 6, un 7% y es simplemente eso, pero claro, ¿y si después de caer ese 6-7% sigue cayendo y ya se nos pone en un 12, en un 13? Ahí ya sí que va a ser difícil tomar una decisión con respecto a todo lo que tengamos en cartera para venderlo con ese nivel de pérdidas. Y empezamos a entrar, insisto, en esa dinámica de yo es que a estos niveles ya no vendo, y al final nos quedamos con una cartera estructural que si realmente la corrección va a serlo a todo el gran movimiento alcista que nació en 2009, pues estamos hablando de un gran tortazo, que por supuesto no creo que debamos comérnoslo, simplemente por situar un stop. Ahora mismo, a los precios actuales, los niveles que he comentado, se sitúan a un 1,5% por debajo de los niveles actuales, o un 2%, ¿no? En el caso del IBEX. Por lo tanto, me parecen niveles más que asumibles para decir, bueno, pues hasta aquí he llegado. Voy a cerrar las posiciones alcistas, muchas de ellas, la gran mayoría, espero, o supongo, en beneficios, y si no, con unas pérdidas más que asumibles, ¿no? Con lo cual, no estaremos haciendo nada mal, al contrario, estaremos protegiendo nuestro patrimonio. Pero cuando entramos en esa dinámica, insisto, de dejar las cosas irse, que luego vienen los lamentos. Y además, ahora voy a comentar cuál es mi escenario preferido de largo plazo, pero hemos visto en demasiadas y hemos padecido en demasiadas ocasiones esto de que no nos creemos una corrección, o nos creemos una subida y nos quedamos fuera, pero no nos creemos una corrección y seguimos permaneciendo y de no pasa nada, mañana va a rebotar seguro, y no vemos nunca el momento de salir. Es preferible, a mi entender, asumir unas pérdidas más que aceptables, porque supongo que estos niveles, de serlo, serán mínimas en la mayoría de los casos. Pues bueno, no pasa nada por aceptarlas. ¿Cuál es mi escenario, digamos, de largo plazo? Yo creo que nos encontramos, vamos a verlo en el caso del Dow Jones, que por ser paradigmático puede valer efectivamente para todos, ¿no? A mi entender, en enero de 2016 nació una gran onda nuevamente alcista, cuyo recuento es realmente complicado. Pudiera ser esto una onda 1, hasta aquí la 2, esto ser la 3, haberse producido la 4, aunque me parece muy escasa, y probablemente estaríamos hablando de una corrección que aún se va a prolongar, pero es que después de la 4 vendría la 5, es decir, para mí aún no ha acabado el escenario
alcista, escenario alcista, que en su último tramo, recordemos, comenzó en enero de 2016, pero que viene desde 2009, desde aquí. ¿Cuál sería el recuento desde aquí? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, y estaríamos en la onda 5. Y es el recuento de esta onda 5 el que más dudas me suscita, como es normal. Quiero decir, hacer el recuento a posteriori, pues bueno, aún así en ocasiones es complicado, pero digamos que es bastante más sencillo, ¿no? Pero claro, el recuento de lo que se está produciendo en este momento suele ser bastante más complicado y suelen coexistir además varios recuentos distintos, todos ellos, a no ser que se cometa una corrección importante, perfectamente igual de válidos, ¿no? Por lo tanto, creo que aún le puede quedar recorrido al alza pese a que estemos en una corrección o que la corrección incluso que comenzó ayer se pueda prolongar más. Para mí sigue siendo coherente con un desarrollo posterior y último de un último tramo alcista, porque claro, todo eso que habrá sido una tremenda gran onda 1 que comenzó en 2009 y aquí sí que viene, es decir, acabe donde acabe esa gran onda 1, es que después viene la 2 y la 2 es además, digamos, dentro de las ondas correctivas suele ser la más asquerosa, y perdonen por la expresión. ¿Por qué? Porque al igual que una onda 4 o una onda B suele guardar proporciones de Fibonacci en sus retrocesos, una onda 2 puede llegar a corregir hasta el 90-95% de lo que fue la onda 1 y seguir siendo un escenario, un recuento alcista de larguísimo plazo. Yo no contemplo eso, vaya por delante, no creo que eso sea lo que vaya a suceder, pero simplemente con que esa onda 2 vaya a corregir en algún grado de proporcionalidad de Fibonacci a lo que ha sido la onda 1, estamos hablando de caídas pues entre un 25 y un 40%, y eso sí lo contemplo como incluso lo más plausible, ¿vale? Pero aún así, a corto plazo, pues creo que todavía podría quedar, después de esta corrección, si es que estamos en corrección, vamos a confirmarlo con los niveles que hemos mencionado anteriormente, SP500, 2325, ¿de acuerdo? Podría quedar todavía un tirón. ¿Por qué creo que podría quedar un tirón si realmente no he sido capaz de hacer el recuento de esta onda 5 que nació en enero de 2016? Vámonos a una cuestión más de fondo. Y si vemos todo el escenario alcista, el que comenzó, bueno, vamos a hacerlo mejor en el que hemos visto anteriormente, en el Dow Jones. Si vemos todo el movimiento alcista que comenzó en 2009, la primera onda, la onda 1, duró 2 años. ¿De acuerdo? La onda 3, que suele ser la más prolongada y la más larga, esta duró 4 años. Cuando comprobamos que la onda 3 es la extendida, lo que nos dice la teoría de la onda de Elliott es que la 5 tiende a la igualdad con lo que fue la 1. En este caso, hablando de igualdad temporal, si realmente esta fue de 2 años y esta comenzó en enero de 2016, perfectamente podríamos irnos, pues eso, a enero de 2018 para que terminara esta onda. Es por eso, simplemente por lo que creo que todavía le puede quedar un tramo alcista, pero por si sí o por si no, llegará un momento en que también el propio gráfico nos diga no, nos diga ya no estamos en un escenario alcista de largo plazo, ya ha comenzado la corrección. Bueno, pues que sea, como digo, el gráfico el que nos advierta de esa posibilidad. Desde luego una señal muy clara la tendremos pues con un Dow Jones por debajo de aquí, de los 19.700, en fin, nos lo vaya diciendo, porque habrá perdido también la directriz alcista, que sean los propios gráficos los que nos lo digan. Este es mi escenario. Ahora bien, nada de lo que vayamos a hacer hoy, o mañana, o el lunes, o dentro de una semana, va a venir determinado porque este escenario sea cierto o no, ¿verdad? Ninguno vamos a actuar con ese horizonte. Es bueno, como digo en muchas ocasiones, tener un escenario determinado en la cabeza,
pero no vamos a actuar en base a él. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el gráfico nos está advirtiendo de cosas más que relevantes en su momento para el corto plazo, pero en su momento también lo serán para el medio y largo plazo, niveles que nos obligan a actuar y a tomar decisiones. Por lo tanto, pues hay que hacerlo. Y este es mi escenario en el momento actual. Así que, más allá de todas las cábalas, porque sé que me estoy enredando, de todas las cábalas que nos podamos hacer, pues eso, vamos a establecer los niveles por debajo de los cuales probablemente ya no merece la pena permanecer en las posiciones alcistas. En el momento actual, a mi entender, sí. Sí, porque al fin y al cabo lo que hemos vivido es con la de hoy, si es que se produce finalmente, 2 jornadas de corrección. Bueno, pues tampoco estamos hablando de la mundial, ni de nada dramático. Y nada que no hayamos tenido aquí, o aquí, con mayor profusión, es decir, las hemos venido teniendo en todos los momentos. Otros subyacentes importantes. Ahí tiene un poco mosqueado el petróleo, ¿no? Porque parecía muy claro. Además, este subyacente, y también lo he dicho en otras ocasiones, funciona muy bien en base a canales de medio y largo plazo. Y este canal, desde el verano pasado, pues era muy evidente. ¿Sí? Y rompió a la baja con esta proyección como mínimo hacia la zona de $39. Hablamos del West Texas, con esta proyección bajista. ¿Qué es lo que puede estar haciendo en el momento actual? Pullback. Un pullback salvaje, como suele ser todo lo que sucede en el petróleo. Los movimientos son de una volatilidad brutal. Si realmente esto es pullback, probablemente vuelva a caer. Ahora, si por contra se vuelve a meter dentro de lo que era el antiguo canal, pues nada, pues estamos hablando ya de otra cosa. Y sé que esto se da un poquito de patadas con lo que nos están anunciando de que previsiblemente el precio del petróleo seguirá subiendo como consecuencia de que va a ser mucho mayor el grado de consenso dentro de los países de la OPEP, ¿no? Para recortar la producción y demás. Pero a mí lo que de momento, pese al peligroso giro al alza, peligroso digo para el escenario que yo manejo, para mí de momento esto es solamente un pullback, probablemente para seguir cayendo, y si no es así, pues por encima de 50 y sobre todo de 51,70, pues de lo dicho, nada, evidentemente. El índice sectorial bancario europeo, observen que en solo 2 jornadas está perdiendo el primero de los soportes importantes, ¿no? ¿Dónde se ha girado en definitiva el índice sectorial bancario, que tenía una pinta extraordinaria, no lo vamos a negar, en esta tremenda resistencia que fue el origen, es decir, la constatación de que esto no había sido solamente una corrección para reanudar el escenario, al menos lateral, que se vivía anteriormente, sino todo fue llegar ahí y el origen de toda la grandísima caída que se produjo pues desde verano de 2015, ¿no? Luego, de momento, lo que está haciendo es simplemente detenerse en una resistencia importante. Bien es verdad, o bien es cierto, que lo hace después de haber sobrepasado con creces el 0,618% de Fibonacci a toda la caída desde los 162. Con lo cual, el escenario de largo plazo, a mi entender, sigue intacto. Escenario alcista. Es esto también lo que me lleva a pensar que la corrección que podamos estar viviendo sea puntual y enmarcada dentro de lo que sería esa onda 4, dentro de la onda 5 que comenzó en enero de 2016, si nos lo llevamos al análisis que hemos hecho de los índices americanos, ¿no? Luego, todo más o menos podría perfectamente estar encajando. Más subyacentes, euro-dólar. Bueno, observen también el índice de semiconductores de Filadelfia. Si antes veíamos en los Nasdaq, ¿recuerdan? Veíamos esa figura muy clara de estrella vespertina, es mucho más aparente en el caso del índice de semiconductores de Filadelfia, de cuya evolución dependen muchos de los títulos importantes, no solamente del Nasdaq, sino también de algunos de los que cotizan en el propio Dow Jones y por supuesto en el S&P 500, ¿de acuerdo? Luego la pauta de giro, de cambio de tendencia, es más que evidente. Ahora lo que hay que ver es si tiene continuidad o no, que es de lo que venimos hablando en el vídeo. El euro dólar.
ya hay pocas dudas, ¿no? Ha confirmado por encima de la barrera intermedia que tenía en 1.0880. De hecho, se llegó a 1.10, hizo pullback y para arriba. Que es lo más probable, que vuelva a enmarcar sus movimientos dentro del tremendo lateral que viene protagonizando desde 2015, con techo en 1.60 y base con dilatación hasta 1.0350, pero con base en 1.0460. Hoy por hoy, y pese a los vaivenes que nos pueda ir dando el precio, me parece relativamente claro, a mí evidentemente, que pudiera perfectamente buscar la zona de 1.16. Y por último, títulos. No me voy a meter demasiado, ya hemos quedado que en estas circunstancias hay que aparcar el ansia compradora que incluso hasta ayer o anteayer perfectamente se podía mantener, pero lo que no vamos a hacer es darnos de cabezazos contra el mercado. Y por ahí pues hay que aparcar esas ansias compradoras y empezar a mirar muy en serio todos los títulos que tengamos en cartera para o bien protegerlos y establecer adecuados stops, sean de beneficios, sean de pérdidas, o para simplemente inmunizar la cartera. ¿Cómo? Tomando las posiciones contrarias, en este caso vendedoras, para todo lo que tengamos en cartera. Estos últimos días, como 2 semanas, bueno, en algunos títulos desde bastante antes, pero 2 semanas diciendo todo lo que sea que empiece por A en el IBEX 35, excepción hecha de Acerinox y Arcelor, la verdad es que son muy buenos, pintan muy bien. A ver, habría que matizar ya, evidentemente. Avertis, creo que hay poco a rascar ya, simplemente porque la OPA está planteada en términos de 16.50. Acciona sigue teniendo muy buen aspecto, muy buen aspecto. Acerinox, no, como decía, había que excluirlo, y de hecho está para cortos, al igual que Arcelor, hoy por hoy. Da señales de cortos. ACS sigue teniendo muy buena pinta, AENA también, Amadeus también, pero hablamos de mantener en el momento actual, y dado que el contexto general parece correctivo, desde luego no procuraría no entrar absolutamente en nada. De la banca, creo que dado los movimientos tanto de ayer como de hoy, pues habría también que posponer las ansias compradoras y proteger lo que tuviéramos en cartera, esto con carácter general absolutamente para todo. Y digamos que hay algunos que se pueden desmarcar de esta tendencia, entre ellos podríamos incluir a Repsol, que puede perfectamente seguir protagonizando movimientos con sus correspondientes dientes de sierra, pero movimientos ligeramente alcistas, si sobre todo el precio del petróleo sigue subiendo, cosa que, como hemos visto anteriormente, pues yo pongo un poquito en tela de juicio, pero no deja de ser más que una opinión. Por lo tanto, Repsol, esto me preguntarán, ¿es para comprar? No, yo creo que para comprar ahora mismo no hay que comprar nada, pero Repsol, digamos que dentro de las que se pueden perfectamente mantener en cartera, aún así, como siempre, con sus correspondientes stops, que va a depender de nuestro nivel de entrada, de donde entráramos en su momento, es un título que perfectamente se puede mantener en cartera. Telefónica está sin ninguna duda para cortos, lo estaba desde que perdí la zona de 10, si no recuerdo mal, sí, creo. Bueno, lo vemos en un momentito y así no hablo de oídas. Sí, desde que perdió este soporte en 10. Es que está para cortos, en contra incluso de movimientos que estaban protagonizando desde el lado opuesto sus homónimos europeos, léase Deutsche Telekom, Orange o Telecom Italia, que estaban o bien rompiendo resistencias o bien acercándose a resistencias importantes. Sin embargo, Telefónica, desde el día que presentó los resultados, pues fíjense la evolución que está teniendo, y ahora mismo es que está para cortos. Ya lo estaba ayer y anteayer incluso, que nos dejó un hueco. Bueno, ayer nos dejó un hueco, luego ya estaba para cortos. En fin, tampoco les quiero aburrir más con títulos, porque en plan genérico mi idea hoy por hoy es esa. Esto está para, como mucho, mantener, poner stops de protección, sean de beneficios o de pérdidas, y con carácter general estar pendientes de los niveles importantes que hemos dicho de soporte, que ahora mismo presentan todos los índices importantes.
Y lo dejo porque sé que me estoy extendiendo y no creo que haya muchos que lleguen al final de este vídeo. Como siempre, un placer y espero que todo les vaya bien. Feliz negocio.